Espero que os haya gustado la primera ponencia y que habéis apuntado alguna pregunta para la mesa redonda. Luego, a la 1:30, si queréis, vemos qué preguntas podéis tener. Y ahora vamos a seguir con Daniel Latorre de CityLogin. Es el director general de la empresa y están enfocados en la última milla. Daniel. Gracias, Aleder. Bueno, un poco mi background para que lo tengáis, ¿vale? Anteriormente a ser director general de CityLogin, fui director general de UNO, que es la patronal de operadores logísticos, es decir, es el lobby de la logística y el transporte aquí en España. Y anterior a eso, bueno, pues me dediqué sobre todo a la innovación dentro de la logística y el transporte, a la calidad, etcétera, ¿vale? Y bueno, pues en cuanto a mi formación, soy arquitecto técnico, además soy ingeniero industrial. Y bueno, pues tengo diversos másteres dentro del sector de la logística y el transporte, alineados mucho con el negocio y también con la parte de la innovación, ¿vale? Entonces, bueno, simplemente para que tengáis una pequeña presentación, ¿vale? Y, bueno, por lo que me han comentado, no estáis vinculados directamente al sector de la logística y el transporte, entonces me gustaría hacer una pequeña introducción primero hacia la logística y el transporte, porque yo de lo que os voy a hablar es de, bueno, pues cómo crear una empresa, cómo desarrollar una empresa dentro del sector de la logística y el transporte y alineado además totalmente con la sostenibilidad. Es decir, nuestro ADN precisamente es la sostenibilidad y el uso de vehículos, en este caso, bueno, pues, eléctricos o otras tipologías de vehículos que sean eficientes, ¿vale? Entonces, bueno, os hablaré un poquito sobre todo esto. Simplemente, ¿vale? Como bueno, pues definición en este caso de la logística y del transporte, bueno, pues es el arte o la ciencia de posicionar un producto o un servicio en el lugar adecuado, en el momento oportuno, al menor coste posible, y en las últimas definiciones precisamente aparece esta última parte de la sostenibilidad, o bueno, de hacerlo de una forma medioambientalmente sostenible, ¿vale? Pero me gustaría que nos quedásemos y hablaremos un poco sobre esto en la sostenibilidad, pero no solo en la pata del medio ambiente, ¿vale? Porque hay una serie de patas que son fundamentales de cara, bueno, pues al estudio precisamente de la implementación de flotas y al estudio de, bueno, pues del desarrollo de innovación dentro de este sector, ¿vale? En nuestro caso, 3 pilares fundamentales, ¿vale? El primero de ellos, las personas, ¿vale? Y es importante verlo hoy porque precisamente hemos tenido que modificar, bueno, pues cómo se estructura el entorno laboral dentro de una empresa de última milla, precisamente por la implementación de vehículos eléctricos, ¿vale? Una de las problemáticas que hay, o habitualmente dentro de este sector, bueno, pues las empresas utilizamos, bueno, pues trabajadores autónomos, ¿vale? Es decir, trabajadores o personas que, bueno, pues ponen a personas físicas que ponen de alguna forma sus servicios a través de vehículos propios y desarrollan la actividad directamente para las empresas. ¿Qué es lo que ocurre? Y hablaremos sobre esto precisamente. Bueno, pues que claro, cuando a un autónomo, sobre todo, bueno, pues ahora hay un cambio y bueno, pues la situación es un poco distinta. Pero hace 6 años, cuando lanzamos la empresa, bueno, le decías a un autónomo que se tenía que comprar un vehículo eléctrico que costaba 2 veces más lo que costaba el vehículo diésel, que además no conocíamos muy bien cómo iba a ser el retorno de esa inversión, que además, bueno, pues existe una inseguridad jurídica en cuanto a qué va a pasar. ¿Realmente voy a poder cumplir con los retornos de inversión que están planteados? Porque, bueno, pues al final se da una situación que lamentablemente es así, y es que, bueno, pues muchas veces hay cambios derivados de lo que en este país ocurre cada 4 años, ¿vale? Que son elecciones, ¿vale? Entonces, bueno, pues la capacidad de legislar en el entorno de la distribución urbana de mercancías corresponde a los ayuntamientos. Entonces, bueno, pues esto nos genera algunas problemáticas. Me he quedado solo en la parte de las personas, ¿vale? Pero bueno, importante las otras 2 patas, ¿vale? La parte de los procesos, ¿vale? Es decir, en torno a la implementación de vehículos eléctricos, en este caso vamos a hablar sobre todo hoy, bueno, pues tenemos que modificar nuestros procesos, ¿vale? Porque, bueno, pues la autonomía, la capacidad de carga, la operatividad que necesitamos del vehículo no es la misma, por lo cual tenemos que adaptar los procesos. Y la última pata, la de la tecnología o de la innovación, ¿vale? Yo creo que os voy a contar pues cerca de 6, 7 proyectos distintos, proyectos innovadores, en los cuales, bueno, pues hemos tratado de modificar, bueno, pues cómo se realizaban anteriormente
la actividad de la distribución urbana de mercancías respecto a cómo la estamos desarrollando actualmente, ¿vale? Entonces, bueno, simplemente esos 3 pilares que creo que son fundamentales y que hablaremos en detalle. Bueno, hemos definido la parte de la logística, ¿vale? Pero hay que definir la última milla, ¿vale? Y esto no es sencillo, ¿vale? De hecho, pues prácticamente, y lo veremos después, casi ningún ayuntamiento tenía en cuenta la parte de la logística o la parte de la distribución urbana de mercancías dentro de su plan de movilidad. Simplemente lo tenían en cuenta a la hora de la carga y descarga. Esto era el único aspecto que aparecía relacionado con la distribución urbana de mercancías en cualquier plan de movilidad, ¿vale? Esto ha cambiado, ahora vemos cómo, bueno, pues derivado de las distintas acciones y de las directivas europeas en las cuales simplemente se obliga a que los municipios con X habitantes ya están obligados a desarrollar una zona de bajas emisiones, bueno, pues se ha tenido mucho más en cuenta y vemos cómo sí existen planes de movilidad urbana sostenible y empieza a tenerse en cuenta la distribución urbana de mercancías. Pero bueno, vamos a hablar de algunos aspectos que definen la distribución urbana de mercancías. Y a mí me gusta poner esta imagen, ¿vale? La sostenibilidad y la sustentabilidad, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, pues porque siempre pensamos en la sostenibilidad como la sostenibilidad medioambiental, ¿vale? Y está muy bien, y bueno, pues es interesante, tenemos que ir hacia esa línea, todos como consumidores queremos que tener una entrega más sostenible, pero no podemos perder de vista esta otra pata, que es la de la sustentabilidad. Es decir, está muy bien que queramos hacer entregas con vehículos eléctricos, que queremos hacer entregas verdes, pero si no somos capaces de hacer sostenibles económicamente esas entregas, no vamos a poder realizarlas. Esta es la realidad, ¿vale? Por lo cual, a lo largo de toda esta sesión vamos a tener en cuenta las 3 patas, ¿vale?, de la sostenibilidad. La pata de la sostenibilidad medioambiental, claro está, ¿vale? Vamos a hablar de vehículos eléctricos. La parte de la sostenibilidad económica, ¿vale?, esa sustentabilidad. Y la parte de la sostenibilidad en cuanto al aspecto social, ¿vale? Porque como hemos visto, derivado de ciertas implementaciones correspondientes a la sostenibilidad medioambiental, hemos tenido que realizar algunos cambios que afectan al factor social, en este caso, de la compañía. Es decir, cómo nos relacionamos con los distintos stakeholders o los distintos interesados que hay a lo largo de la empresa. No pensemos solo, en este caso, a nuestros clientes, no pensemos solo a nuestros inversores, pensemos también en nuestros trabajadores, ¿vale?, que es el más afectado por esta parte, como comentaba anteriormente. Entonces, bueno, sí que me gusta empezar con esta imagen, ¿vale? Y me gusta porque nos ayuda a poner, de alguna forma, en relevancia la importancia de la logística y del transporte en el entorno actual, ¿vale? Fijaros, yo creo que, bueno, muchos de vosotros sois informáticos, ¿vale? Probablemente usaréis otras herramientas, ¿vale? Pero normalmente dentro de las personas que no somos duchos, digamos, dentro de la parte del área informática, pues usamos Google, ¿no? Bueno, pues estas son las iteraciones de Google en esas fechas buscando una única palabra, ¿vale? Podéis ver las fechas, ¿vale?, que si no se ven muy bien, bueno, pues os indico que habla desde el 31 del 1 del 2020 hasta el 22 del 4 del 2020, ¿vale? ¿Qué palabra creéis que se está buscando aquí? Lo podéis vincular a un periodo, ¿no? ¿Qué pasaba en estos días? ¿Qué ocurría? COVID. ¿Y qué pasaba? ¿Qué nos pasaba a todos? Estábamos en casa, ¿no? ¿Qué palabra creéis que se estaba buscando aquí? Mascarillas. No se buscaban mascarillas. Venga, pero me gusta que alguien se anime, venga. Papel higiénico podría ser, pero no. Luego os cuento también una experiencia que hemos tenido recientemente con el apagón relacionado con el papel higiénico. ¿El qué? No. ¿Qué más creéis que estábamos buscando aquí? Vacuna, tampoco. Vamos un poquito hacia el sector, ¿vale? Por ahí va, ¿vale? Bueno, os lo descubro, ¿vale? Y os lo descubro en distintos idiomas, ¿vale? La palabra que se estaba buscando era envío, ¿vale? Ahí podéis ver la cantidad de iteraciones que había al respecto, ¿vale? Bueno, pues sin duda en este periodo todos necesitábamos de, bueno, poder disponer de elementos en nuestras casas y nuestra preocupación era
ya no tanto lo que necesitabas, sino cómo ibas a conseguir eso, ¿vale? Y vimos, bueno, pues cómo se agotaban ciertas cosas que nadie pensábamos que se iban a agotar. El compañero hablaba antes del papel higiénico y otras muchas cosas, ¿vale? Una de las primeras cosas que se agotaron, curiosamente, fueron las pesas de gimnasio para poder hacer ejercicio en tu casa. Bueno, pues esto ocurría. Y otras más cosas que podemos hablar luego, si queréis, en el descanso, ¿vale? Pero bueno, simplemente para que veáis un poco la importancia que ya se le daba a esta parte del envío en un momento crítico para todos nosotros, en los cuales, bueno, pues necesitábamos de esta ayuda, ¿vale? Importante, porque nos va a ayudar también a enmarcar toda esta situación de los vehículos eléctricos y de la, bueno, pues de la movilidad más sostenible, ¿vale? Probablemente estamos viviendo la época con mayor número de cambios que se conoce en la historia, ¿vale? Al menos en la historia reciente, ¿vale? Esta es la realidad, es decir, han pasado cosas que ni estaban ni se las esperaban y esperemos que no sigan ocurriendo, ¿vale? Y aquí me dejo muchas, ¿vale? Relacionadas en este caso con el sector de la logística y el transporte. Por ejemplo, aquí no aparece Filomena, ¿vale? Luego aparecerá en un vídeo, pero también nos afectó duramente. Pero bueno, aparece el COVID, la guerra de Ucrania, el crash de la globalización, la mayor inflación existente en 40 años, la economía del confinamiento, luego nos encontramos con la situación de Trump, pero es que vamos siguiendo alimentando. El apagón hace unas semanas, es tremendo, ¿vale? Es decir, nos estamos encontrando con una situación que está poniendo sin duda, bueno, pues al borde del abismo nuestra situación y nuestra forma de trabajar, y esto al final tiene un impacto directo en cómo ofertamos nuestros productos, en cómo ofertamos nuestros servicios, ¿vale? Porque hay que vencer con todo esto. Al final, ¿qué es lo que ocurre con todo esto? ¿En qué se traduce? Pues en algo que ningún logístico queremos, que es incertidumbre, ¿vale? Es decir, con lo que no nos gusta trabajar precisamente es con incertidumbre, ¿vale? Claro, yo os pongo un ejemplo en el COVID, en el momento del COVID, ¿vale? El e-commerce explotó, ¿vale? Es decir, hubo un aumento del e-commerce bestial. Teníamos un pico de demanda continuo, además con una circunstancia muy buena, es decir, una de nuestras pesadillas son las entregas fallidas, es decir, ir a tu casa y que no estés, ¿vale? Aquí con el COVID todos estábamos en casa, los niveles de entrega que teníamos eran tremendos. Pero claro, vivíamos en un pico de demanda que estamos acostumbrados a trabajar con ellos. Nuestro pico de demanda normalmente empieza ya con el single day y termina más o menos en las fechas de después de Navidad, una vez finalizan las rebajas. Pero aquí el problema era que teníamos ese pico de demanda con una tremenda incertidumbre, y es que sabíamos cuándo había empezado, pero no cuándo iba a terminar, ¿vale? Además de con todo lo relacionado en cuanto a la seguridad física de las personas y también la ciberseguridad, es decir, las empresas que no estaban preparadas para poder trabajar en entornos digitales, pues tenían un verdadero problema, ¿vale? Pero bueno, esta fue la realidad. ¿Y en qué se tradujo además de esto? Bueno, pues toda esta situación lo que se ha traducido es un aumento tremendo de los costes operativos, ¿vale? Es decir, el diésel subió, los alquileres de vehículos subieron, todos los costes operacionales que tiene una empresa de transporte subieron. Los costes de personal han subido, SMIs, etcétera, que hemos tenido últimamente. Entonces, bueno, pues nos encontramos con una situación en la que estamos enfocados en la sostenibilidad medioambiental, pero tenemos un pequeño problema con la sostenibilidad económica, ¿vale? Porque si mis costes operativos suben, mis márgenes decrecen. Y hay veces, en este sector, un compañero lo sabe, estamos hablando de céntimos, ¿vale? Nuestros márgenes son céntimos, esta es la realidad, ¿vale? Entonces, bueno, pues nos encontramos con verdaderos problemas. Vamos a avanzar un poco y luego hablaremos un poco más sobre esto, ¿vale? Vale, ya tenemos claro la importancia que tiene la logística, ¿vale? Ya hemos definido la logística. Y ahora hay que definir la distribución urbana de mercancías. Estamos aquí cerca de 30 o 40 personas. Bueno, pues vais a saber mucho más de distribución urbana de mercancías después de ver esta slide que muchas personas que deberían de saber de esto, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, pues porque no hay una definición clara de qué es distribución urbana de mercancías y qué no es distribución urbana de mercancías. Y el problema es que en un país como España, pues la cantidad de municipios que hay pues es tremenda, ¿vale? Y cada municipio tiene capacidad para definir qué es distribución urbana de mercancías y qué no es distribución urbana de mercancías. Por lo cual nos encontramos con una situación, y es que
Nuestros vehículos, por ejemplo, en mi caso tenemos el almacén en San Fernando de Henares, ¿vale? No sé si os situáis, noreste de Madrid, ¿vale? Por lo cual yo voy a realizar una entrega pues, a lo largo de toda la Comunidad de Madrid. ¿Qué me encuentro? Pues que voy cruzando distintos municipios. Y en cada municipio me encuentro con una legislación, con una reglamentación distinta, ¿vale? Lo cual es un verdadero problema, ¿vale? Pues imaginar, ¿vale? Mientras que en un sitio me piden tener un vehículo eléctrico, en otro sitio me piden tener un vehículo con etiqueta C, en otro me están restringiendo la entrada de hora A a hora B. ¿Qué se ha convertido en esto? Pues que al final el conductor ya no es, o el repartidor ya no es un simplemente conductor que transporta mercancías del punto A al punto B. Al final tiene que saber de atención al cliente, tiene que saber de normativa, tiene que saber de tecnología, tiene que saber de prevención de riesgos laborales. Es decir, al final tiene que saber de un montón de cosas que no son su target, digamos, de trabajo. Y además con una circunstancia, y es que todos compráis, entiendo, por e-commerce, ¿vale? Bueno, pues cuando compramos por e-commerce, la única cara visible que vemos en todo el proceso de compra, de principio a fin, es el conductor. Es decir, es la cara visible tanto de mi empresa como del cliente, es decir, la empresa que os ha vendido el producto, ¿vale? Por lo cual, más vale hacerlo bien, porque si no, todos vamos a tener problemas, ¿vale? Vamos a definir qué es distribución urbana de mercancías. A veces es incluso más fácil definir qué no es distribución urbana de mercancías que qué es distribución urbana de mercancías. Esta simplemente es una definición del Ayuntamiento de Madrid, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre en España? Bueno, pues que es verdad que hay pues un adelanto o hay una capacidad mayor para empezar a legislar respecto a esto, pues en los dos principales ayuntamientos, en Madrid y Barcelona, y luego lo que ocurre es que el resto de ayuntamientos pues se van sumando a la línea, ¿vale? Y esto es lo que marcaba dentro de su definición. No me pongo a decir la definición, todos la habéis leído en este tiempo, pero sí que es importante definir qué no se considera DUM, ¿vale? Porque hay varias cosas que no se consideran DUM, pese a que es un movimiento de mercancías dentro de la ciudad. Pero en este caso el Ayuntamiento de Madrid lo saca porque entiende que son negocios que están de alguna forma controlados por ellos, es decir, requieren, por ejemplo, de una reserva de espacio, como puede ser con las obras, ¿vale? O en este caso están situados en puntos específicos y desarrollada su recogida a través de empresas a las cuales se ha licitado, como puede ser la recogida de los residuos, bueno, y algunos aspectos como son, bueno, pues la parte de las instalaciones, ¿vale? Es decir, esos gremios que atienden a nuestras casas a realizar instalaciones, o los servicios comerciales, ¿vale? Esto es lo que no entiende como distribución urbana de mercancías. Bueno, sencillo, ¿no? Vale, vamos a verlo un poquito más en detalle. Parece sencillo, ¿vale? Y también os digo, es un servicio público y un servicio básico, ¿vale? De hecho, es un sector tremendamente regulado y han ocurrido situaciones en las cuales incluso, bueno, pues se decidió cortar ciertos espacios a la distribución urbana de mercancías. Y aquí hay un problema, y es que, bueno, mientras que quizás nuestro porcentaje generador de PIB no es altísimo, ¿vale? Sí que lo es el de las empresas a las cuales prestamos servicios. Es decir, España, bueno, pues su mayor parte del PIB se debe a la actividad de los servicios, ¿vale? Y los servicios, sin logística, sin entrega de mercancías, no se pueden dar, ¿vale? Bueno, el Ayuntamiento de Madrid, hace ya unos años, decidió, bueno, pues establecer en el periodo de Navidades un corte a la distribución urbana de mercancías, ¿vale? Bueno, pues a todos se nos pusieron los pelos de punta, lo primero a los comerciantes de ese área, porque decían, ¿y yo ahora cómo voy a vender cerveza? ¿Cómo voy a vender los productos que necesito si no los tengo almacenados? Teniendo en cuenta que además, bueno, pues en estos lugares pues el almacén es un bien escaso por el coste que tiene, y nos encontramos a que la tendencia es que haya un mayor número de entregas, ¿vale?, al cabo del día o al cabo de la semana, y haya menor espacio de almacenamiento, ¿vale? Yo el mayor ejemplo que pongo siempre en cuanto a este tipo es, yo no sé si habéis visto alguna vez Gran Vía, la tienda de Primark, ¿la habéis visto? ¿Vale? ¿Cuántos metros cuadrados creéis que tiene de almacén?
Una tienda grande, ¿eh? 1.000, 2.000, 3.000. Mucho más sencillo, 0. ¿Vale? La mercancía va del camión a la percha, ¿vale? Se entregan varios trailers durante la noche, en entrega nocturna, y la mercancía se entrega directamente. ¿Por qué? Bueno, pues porque lo que quiero es maximizar aquello que realmente me produce dinero. Y a la tienda que le produce dinero, lo que vende, no lo que tengo almacenado. Esta es la realidad en un espacio como este. Bueno, pues al Ayuntamiento de Madrid se le ocurrió cortar esto y al final lo que se encontró, bueno, pues unas medidas cautelarísimas en las cuales, bueno, pues una sentencia a favor en que esto se tenía que quitar de forma inmediata, ¿vale? ¿Qué intento con esto? Bueno, pues que veáis un poco la importancia que tiene. Hemos empezado por la logística y ahora por la distribución urbana de mercancías, ¿vale? Y fijaros, ¿por qué os decía antes que vais a tener más conocimiento que muchas otras personas después de ver estas 4 slides? Bueno, pues porque esto es un estudio, en este caso, que hizo el Centro Español de Logística hace muy pocos años, en el cual, bueno, pues si os fijáis, solo el 13% de los planes de movilidad urbana plantean soluciones específicas para la DUM, ¿vale? Esto es tremendo, ¿vale? Es decir, casi ninguno. Entonces, bueno, pues nos encontramos con esta situación y sí que es verdad que esto está cambiando, ¿vale? Pero al final pasa como pasa lamentablemente muchas veces en este país, que por amor pues no hacemos las cosas y al final nos encontramos haciéndolas por temor, ¿vale? Es decir, por miedo a que haya una zona de bajas emisiones a las cuales no puedo entregar, que miedo a que haya una multa, miedo a todo este tipo de situaciones, ¿vale? Bueno, aquí os traigo un vídeo que lo vamos a evitar, ¿vale? Luego si tenemos tiempo lo ponemos, ¿vale? Pero como no vamos tampoco muy bien de tiempo, pues lo vamos a evitar. ¿Qué es lo que trataba con este vídeo? Bueno, pues que nos quitemos un poco de la cabeza de esto de, no, la distribución de mercancías es todo e-commerce, no, todo lo contrario, ¿vale? De hecho, el menor porcentaje, o uno de los modelos que menor porcentaje tiene de impacto dentro de entregas dentro de la ciudad, pues puede ser el e-commerce. ¿Qué es lo que ocurre? Que somos muchas empresas, que son muchos actores y que quizás es el modelo que menos organizado está, ¿vale? ¿Que menos organizado está en cuanto a qué? Bueno, pues yo os invito a que ahora estamos en el mes de julio, viene agosto, ¿vale? Que bueno, pues un día que tengáis tiempo os sentéis enfrente del banco de la puerta de vuestra casa y os pongáis a contar el número de empresas distintas de paquetería que acuden a ese portal a entregar, ¿vale? No os dan con los de 2 manos, ya lo digo, ¿vale? Entonces, bueno, esto es algo que seguramente cambie, ¿vale? Más tarde o más temprano porque el modelo no es sostenible, ¿vale? No tiene ningún sentido esto, ¿vale? Pero hay otros modelos, ¿vale? Que son todos esos, ¿vale? Esos son los modelos de entrega dentro de la distribución urbana de mercancías que no son e-commerce, ¿vale? Que mayor impacto tiene, ¿vale? Por número de ubicaciones, ¿vale? Y por necesidad de entrega, ¿cuál es? ¿Cuál creéis que es? Pues es la suma de estos 3 que hay aquí, ¿vale? Que es lo que denominamos el HoReCa, ¿vale? Hoteles, restauración y catering, ¿vale? España tiene más bares que toda la Unión Europea junta, ¿vale? Yo creo que es un dato importante para nosotros porque quiere decir que nos divertimos bastante, ¿vale? Y porque, bueno, pues esto tiene un impacto directo en la necesidad de entrega en el centro de la ciudad, ¿vale? Y además el sector del HoReCa no solo tiene muchos puntos, sino que además requiere de muchas cadenas de suministro entregando en esos puntos, es decir, la carnicería, la pescadería, la panadería, el de las bebidas, y además con una circunstancia todavía más complicada dentro del punto de vista de la logística, y es que en muchos casos requieren o quieren de pago en efectivo, ¿vale? Por lo cual ya no solo tienes que entregar la mercancía, sino que además tienes que buscar a quien te tiene que pagar, ¿vale? Muy complejo, pero bueno. Otros submodelos, ¿vale? Que podéis ver aquí, todos los que queráis, ¿vale? Tiendas de proximidad, gasolineras, bueno, pues todo lo que os podáis imaginar, ¿vale? Entonces, simplemente para que tengáis un poco la imagen, ¿vale? No toda la distribución urbana de mercancías es Amazon, es Inditex, es e-commerce, ¿vale? Hay otras muchas cosas, ¿vale? Como os comentaba, lo que no es, ¿vale? Y así lo pasamos rápido. Recogida de residuos, ¿vale? Recogida o entrega de materiales a las obras, ¿vale? Las mudanzas, ¿vale? Fijaros, esta es la foto de cualquier cadena de suministro, ¿vale? Desde la obtención de las materias primas hasta que llegamos a la entrega en los domicilios particulares, ¿vale? Por lo cual, bueno, pues digamos que
vais a tener una buena foto porque habéis visto en la primera parte precisamente esta parte, ¿vale? Llegando incluso hasta la entrega en alguno de esos puntos, es decir, esos vehículos más pesados, ¿vale? Trailers o camiones de hasta 7,8 toneladas y media, ¿vale? Yo me sitúo justo un paso por debajo, ¿vale? Es decir, ¿cuál es mi tipología de vehículos? Vehículos de hasta 3.500 toneladas, ¿vale? Esta es la realidad. Si aquí pensásemos y fueseis expertos dentro de la parte del transporte, pues hablaríamos de la MDP y de la MDL, ¿vale? La tarjeta de transporte pesado, la que tiene seguro el compañero, y yo que trabajo con una tarjeta de transporte ligero, ¿vale? Por lo cual mis vehículos tienen unas dificultades y unas situaciones completamente distintas a las que os ha descrito el compañero, ¿vale? Completamente distintas, ¿vale? Entonces, bueno, pues ¿hay mayor oferta en el mercado? Probablemente. ¿Cubren las necesidades que tenemos como operadores logísticos y operadores de transporte? No. Esta es la realidad. ¿Hacemos lo posible para tratar de que la cubran? Sí, ¿vale? Pero es difícil, ¿vale? Bueno, simplemente para que lo tengamos. Aquí hay un punto que es muy interesante, ¿vale? y que nos ayuda mucho a comprender cómo son las cadenas de suministro actualmente. Si os fijáis, vosotros que muchos sois informáticos, hay un simbolito en cada uno de los parámetros de conectividad, ¿vale? Es decir, hemos dicho antes en la definición que la logística es la ciencia o el arte de posicionar un producto, pum, 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 ¿vale? Bueno, pues lo que nos hemos dado cuenta y se ha puesto en relevancia continuamente es que es importante la mercancía que movemos, pero tan importante como la mercancía es el flujo de datos referido a esta mercancía. Hablábamos antes del apagón, ¿vale? La mayor problemática que yo tuve como operador dentro del apagón no fue el mantenimiento de las operaciones en cuanto a la energía, fueron las comunicaciones. Esta fue mi realidad, ¿vale? De hecho, fue tremendamente complicado, ¿vale? Porque podría tener generadores, podía tener pues distintas situaciones, pero no tenía forma de poder conectarme y de poder hablar con mis trabajadores, es decir, tenía pues cerca de 400 rutas en reparto ese día, ¿vale? Que no eran capaces de contactar con nosotros y de decirnos simplemente, oye, ¿qué hago? ¿Sigo repartiendo o me vuelvo a la nave? Simplemente eso, ¿vale? Bueno, pues al final te das cuenta que con este tipo de situaciones se pone en relevancia la capacidad de las personas que tienes en los equipos y te sorprenden normalmente muy gratamente, ¿vale? Nosotros teníamos una dificultad y es que, bueno, pues mandamos volver a toda la gente volvía a la nave, pero no teníamos la capacidad de registrar la información de la mercancía que estaba volviendo a la nave, por lo cual no podíamos saber lo que estaba volviendo y nuestra preocupación ya no era ese día estaba perdido, era qué íbamos a hacer al día siguiente. Al día siguiente íbamos a tener mercancía que había que entregar y que me llegaba ese día, más toda la mercancía que había recibido ese día. Bueno, pues los chicos estaban con la radio viendo, ha llegado la luz a Pozuelo, me voy a Pozuelo ahora mismo, intento hacer una subida masiva de datos. Bueno, pues por suerte había un compañero de mantenimiento que tenía una conexión en su casa, que vive de forma totalmente desconectada, y tenía un Starline, ¿no? Creo que se llama, de Elon, ¿vale? Y él tenía luz. Entonces, bueno, pues pudimos realizar, o sea, los chicos con la propia batería que tenían en ese momento en los portátiles y con una pistola de escaneo, escanearon a un Excel toda la mercancía que llegaba a la nave, y dentro de ese punto donde sí que teníamos conectividad, pudo hacer una subida masiva de datos y pudimos preparar toda la mercancía para el día siguiente, de forma que cuando nos entró la mercancía que sí que nos llegaba ese día, ya teníamos la suma de las distintas mercancías, ¿vale? Por lo cual pudimos sobrevivir a la problemática que venía después, porque la problemática no era ese día, la problemática era lo que nos venía al día siguiente y, bueno, pues ser capaz de acometer, bueno, pues toda esa gestión. Vamos a ver si quiere pasar esto. Bueno, simplemente algunos puntos que definen la distribución de mercancías, y aquí me paro de definir distribución de mercancías porque yo creo que ya tenemos más o menos un conocimiento referido a la distribución de mercancías. Así que esta es nuestra vida, ¿vale? Como os comentaba antes, vivimos de los picos de demanda. Nos jugamos nuestra cuenta de resultados en 3 meses. Esta es la realidad de este sector, ¿vale? Entonces, bueno, pues es duro, cuanto menos. Bueno, pues os he comentado antes Citilogging, ¿vale? ¿Qué es Citilogging? Pues Citilogging es una empresa dentro de un grupo logístico que se llama FM Logistic. Presente en 14 países, ¿vale? Y que, bueno, pues
identificaron la necesidad de contar con una empresa especializada en la última milla y con un aspecto diferencial, ¿vale? Es decir, buscaron en un océano rojo tremendamente, formado por todas las empresas de paquetería que conocéis todos, ¿vale? Bueno, pues cómo se podían diferenciar, ¿vale? Y esto no lo hicieron hace 6 años, lo hicieron hace unos poquitos más, en el año 2014, en Roma, ¿vale? En Roma tenían ese problema de almacenamiento que os he comentado antes, pero por otras circunstancias, es decir, no había posibilidad de almacenar, entonces había una serie de restricciones y vieron la posibilidad de desarrollar un vehículo que pudiese llegar hasta la ciudad en formato diésel y que una vez entrase en la ciudad fuese en formato eléctrico, ¿vale? Entonces ahí es cuando nace en el año 2014 Citylogin como marca, ¿vale? Entonces en el año 2019 en España decidimos tomar esa marca y crear una empresa y posicionarnos en un océano azul en ese momento, ¿vale? Estamos hablando de hace 6 o 7 años, ¿vale? La evolución que ha habido de los vehículos eléctricos dentro del sector de la última milla ha sido bastante importante, ¿vale? Respecto de lo que había en aquel momento. Entonces, decidimos pasar de un océano rojo a un océano azul, es decir, ¿qué podíamos aportar a nuestros clientes? Bueno, pues la capacidad de entregar en cualquier escenario de restricción a la circulación con nuestros vehículos, ¿vale? Entonces, bueno, pues cambiamos un poco las circunstancias. Bueno, simplemente para que tengáis algunos datos en cuanto al crecimiento de ese sector, ¿vale? Es un crecimiento exponencial, ¿vale? Es verdad que en estos últimos años se ha reducido ese crecimiento, pero ¿por qué? ¿Qué ocurrió? Que con la parte del COVID creció enormemente y creció en unos meses lo que se esperaba de crecimiento para 3, 4 años. Si no tenemos en cuenta lo que pasó en el COVID, lo que nos hemos encontrado es un crecimiento continuo de la misma forma, ¿vale? Y bueno, pues algunas empresas que probablemente conocéis, esto está sacado directamente del informe de la CNMC en cuanto a empresas que realizan distribución urbana de mercancías, ¿vale? Pure players de la parte de la distribución urbana de mercancías. Y bueno, pues aquí saco un informe, en este caso de Alimarket, que bueno, pues nos sitúa en una situación bastante buena, ¿vale? Simplemente, bueno, pues ahí aparece la facturación, en este caso de Citylogin. Para que os hagáis una idea, ¿vale? Nosotros lanzamos la empresa en el año 2019 y en el primer año pues llegamos a facturar en torno a 10 millones de euros y en el segundo año, derivado de la aparición del COVID, pues pasamos a facturar prácticamente 30 millones de euros, ¿vale? Por lo cual, en apenas año y medio, bueno, pues el crecimiento fue tremendo, ¿vale? Ahora nos situamos aproximadamente en unos 38 millones de facturación, ¿vale? Y tenemos pues algo muy bueno que no suele pasar, sobre todo en el fenómeno de las startups, y es que siempre hemos tenido un EBIT positivo, ¿vale? Lo cual, bueno, pues no es algo habitual dentro del terreno de las startups. Fijaros, aquí ya empieza a definir un poco pues cómo planteamos la distribución de mercancías precisamente apoyados en vehículos de energías alternativas, ¿vale? No vamos a hablar de momento de eléctricos, vamos a hablar de vehículos de energías alternativas, porque hemos tocado todas las energías, ¿vale? Nos hemos dado de bruces con todas las energías, con todos sus problemas y con todas sus ventajas. Os comentaré, bueno, pues algunas situaciones que hemos vivido, pero decidimos precisamente, bueno, pues dentro de este sector posicionarnos específicamente por el uso de vehículos de energías alternativas con todas las consecuencias que esto lleva dentro de las 3 patas que os hemos comentado antes, de personas, de procesos y de innovación. Y esto es justo de lo que creo que más interés os puede causar, ¿vale? Que es, oye, qué proyectos estamos haciendo, qué circunstancias nos hemos encontrado y cómo hemos cambiado, ¿vale? Bueno, pues la primera circunstancia que nos encontrábamos, año 2019, ¿vale? Incluso antes, ¿vale? Año 2018. Es que no había vehículos que tuviesen la capacidad suficiente en cuanto a autonomía, en cuanto a capacidad de carga, por lo cual la única vía que había para poder realizar esta distribución era el uso de los famosos microhubs, ¿vale? Es decir, posicionar una infraestructura todavía más cerca de la ciudad, ¿vale? Para poder realizar las operaciones. Es decir, bueno, pues para que os hagáis una idea, nosotros situados al comienzo en Illescas, ¿vale? Toledo, ¿vale? Imposible llegar a Madrid, ¿vale? Repartiendo. Por lo cual, bueno, pues tuvimos que ubicar otro centro completamente distinto. Entonces, a través de un proyecto que ahora comentaré, el proyecto de Centric, bueno, pues posicionamos un microhub, en este caso, en la zona de Villaverde, ¿vale?
para operar mucho más cerca. Y era la única forma que había realmente de poder hacer esto, ¿vale? No había otra forma. ¿Cuál es el problema? Que cuando tú colocas una infraestructura intermedia, estás aumentando los costes. ¿Esta es la realidad? ¿Por qué? Bueno, pues porque tiene que haber una ruptura de la carga, es decir, tengo que llegar con vehículos grandes para poder salir al reparto con vehículos más pequeños, ¿vale? Cuantas más veces haga esa ruptura de carga, más costes voy a tener de manipulación y de gestión, ¿vale? Bueno, simplemente para que tengáis un poco nuestro cronograma, que ya os lo he comentado, ¿vale? Desde el año 2014 hasta la situación que tenemos ahora mismo, ¿vale? Ahí debemos estar en torno a 400 vehículos. Es verdad que ahora mismo empezamos un pico de demanda, ¿vale? Que se da en julio por uno de nuestros clientes, ¿vale? Que todos los conocéis, ¿vale? Y que todos compráis por él, ¿vale? Y que no hace falta que diga el nombre, ¿vale? Entonces, bueno, empieza por A y acaba por N, ¿vale? Entonces ya más claro no puede ser, ¿vale? Entonces, bueno, pues, ¿qué es lo que nos ocurre a nosotros? Pues que fijaros, estos datos de vehículos que tenéis aquí son los datos de vehículos en época valle, ¿vale? Cuando llega el pico de demanda, duplico el número de vehículos, ¿vale? Con lo cual os podéis imaginar la complejidad de gestión de esto. ¿Qué es lo que nos ocurre? Bueno, pues que acabamos el pico de demanda en el mes de enero y estamos ya planificando cómo va a ser el pico de demanda el año que viene, ¿vale? Porque no puedes encontrar almacenes, no puedes encontrar vehículos y no puedes encontrar personas de un día para otro. Esta es la realidad, ¿vale? Fijaros, este es nuestro podium de costes, ¿vale? Por lo cual es, para mí como director general, mi quebradero de cabeza todos los días, ¿vale? ¿Cómo puedo minimizar el impacto de estos costes para maximizar la rentabilidad de mi compañía, ¿vale? Bueno, pues el primero, las personas, ¿vale? Anda. Esto no suele pasar, ¿vale? En una empresa de transporte. ¿Por qué? Porque normalmente lo que trabajo es con trabajadores, con autónomos, ¿vale? Externalizo, vamos a llamarle ese servicio, ¿vale? Por lo cual, uno de mis mayores costes es la subcontratación, ¿vale? Vamos a llamarle. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí precisamente derivado de ese segundo escalón, que es el de la flota eléctrica, de la flota de energías alternativas, me obliga a, debido a, como comentábamos antes, a la poca capacidad de inversión por parte de los autónomos, a contar con trabajadores propios, ¿vale? Entonces cambia totalmente el panorama. Y luego tengo otros, ¿vale? Infraestructuras, combustible, ya hablemos de diésel, gas, electricidad, etcétera, ¿vale? Pero bueno, ese es un poco mi podium de costes, por lo cual, bueno, pues mis pilares tienen que ir en relación a esto, en relación a la sostenibilidad, en relación a la innovación, es decir, qué puedo hacer para cambiar todo ese panorama de forma que yo pueda incluir vehículos, en este caso de energías alternativas, y a las personas, ¿vale? Y ese que veis ahí es nuestro lema, ¿vale? Futuro, si no sostenible, no es futuro, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ver qué nos encontramos por aquí. Bueno, buscamos cómo diferenciarnos, ¿vale? Entonces nos diferenciamos precisamente en esos vehículos y en otros aspectos que son importantes. No me paro mucho en esta parte y quizás es la que menos os interesa a vosotros a nivel de este día. ¿Qué nos queda? 20 minutos. Venga, voy un poquito más rápido para enfrentarnos a la parte importante. Bueno, veis alguna de nuestras fotos de vehículos y nuestro posicionamiento en el territorio nacional, ¿vale? Aquí hay algunos de los vehículos que más nos caracterizan, ¿vale? Tenemos otra tipología de vehículos, pero creo que es interesante que veáis algunos de los vehículos, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque, como veis, no son los vehículos que tienen compañeros, no estamos hablando de grandes camiones, ¿vale? Estamos hablando de vehículos ligeros, ¿vale? Es decir, estamos hablando de furgonetas, ¿vale? Estamos hablando de pequeños Scoobic, ¿vale? Son vehículos, bueno, pues distintos, ¿vale? Y vehículos que han tenido, en este caso, un desarrollo, bueno, pues comercial y técnico, pues bastante importante, ¿vale? Voy a pasar un poquito más adelante, ¿vale? Porque me interesa ir sobre esta slide, ¿vale? Para mí este es un punto crítico, ¿vale? Y que lo debemos de aplicar precisamente en cuanto a el uso de vehículos eléctricos, ¿vale? Y esto no lo digo yo, lo decía el señor Deming. Yo creo que todos conocéis a Deming, ¿no? ¿Conocéis? Bueno, pues este señor
lo que decía es que él creía en Dios y que el resto de personas que le viniesen con datos, ¿vale? Y yo creo que esto nos lo debemos de aplicar todos, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, pues porque precisamente si no somos capaces de extraer los datos de cómo está funcionando nuestra flota, difícilmente vamos a ser capaces de mejorar y de implementar un mayor número de vehículos, ¿vale? Vamos a ir sobre proyectos, que yo creo que es la parte que más nos interesa, ¿vale? Fijaros, primero de los proyectos, ¿vale?, que me gustaría contaros. Proyecto Civitas Excentric, ¿vale? Proyecto en el cual participaba el Ayuntamiento de Madrid, en el cual participábamos, todavía no éramos Citylogin, como FM Logistic, la Universidad Politécnica y Avia, ¿vale? ¿Avia qué es? Pues Avia es una ingeniería, ¿vale?, que además, bueno, pues realiza transformaciones de vehículos, ¿vale? En este proyecto planteábamos dos acciones referidas a la distribución urbana de mercancías, ¿vale? El primero era el posicionar un hub en la zona de Villaverde y el segundo era la creación de un vehículo eléctrico, ¿vale? Bueno, pues nos fuimos a lo que había en el mercado, en este caso nos fuimos a un vehículo Iveco, ¿vale? Diésel, quitamos todo lo relacionado con el diésel, lo llenamos de baterías, ¿vale? Y conseguimos disponer de un vehículo, en este caso de 7,5 toneladas, para poder realizar operaciones, ¿vale? ¿Qué nos encontrábamos? Bueno, pues que lamentablemente pues la capacidad de ese vehículo no era muy grande, ¿vale? Os voy a poner un vídeo para que lo veamos muy rápidamente, si me deja esto. Abrir el vídeo, vamos a ver. Vamos a ver si me deja. Bueno, pues aquí lo vemos. No sé si se escucha, creo que no, ¿no? Bueno, un vehículo con apenas 100 kilómetros de autonomía, ¿vale?, que nos lleva unas 6 horas de recarga y que, bueno, pues lo utilizamos, por ejemplo, para realizar el abastecimiento a uno de los centros. En este caso estuvimos abasteciendo la tienda de IKEA, que está situada en la calle Alcalá con Serrano, ¿vale? Entonces, bueno, pues simplemente un vehículo que podía, bueno, pues lograr, bueno, pues cubrir parte de la problemática que teníamos en ese momento relacionada con los vehículos eléctricos, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues que al final estamos hablando de un vehículo experimental, un vehículo complejo, y aquí me gustaría llamar la atención sobre una problemática que todos los que trabajamos en la parte de la innovación nos encontramos diariamente, ¿vale? Y es, bueno, pues tú desarrollas vehículos, en este caso, innovadores, con el objetivo de poder, bueno, pues tener una situación ventajista en el mercado y, bueno, pues lo que nos encontramos habitualmente es que la normativa va mucho más despacio que nosotros como industria, ¿vale? Entonces te encuentras con que desarrollas un vehículo de esta tipología, tienes un prototipo y te encuentras con la problemática de ponerlo en testeo, ¿vale? En este caso, y en el marco del proyecto, bueno, pues conseguimos un salvoconducto para realizar este tipo de operaciones, ¿vale? Pero es muy complejo, ¿vale? Porque, bueno, pues es un sector tremendamente regulado, entonces sacar una tarjeta de transporte para un vehículo prototipo es imposible, ¿vale? Entonces, bueno, pues tienes que buscar opciones para poder hacer el testeo, pero claro, lo que nos interesa a todos cuando invertimos en un desarrollo de este tipo es no quedarnos en el piloto, sino llevar el piloto a la realidad y poderlo poner en la situación de una operación real, ¿vale? Bueno, pues aquí nos encontramos con esa problemática. Luego os contaré otro caso distinto y también relacionado, ¿vale? Otro caso, ¿vale?, que creo que también es muy interesante y va precisamente alineado con la parte de la distribución urbana de mercancías con carácter sostenible y con vehículos eléctricos. No sé si conocéis estos vehículos, ¿vale? Son la marca Scooby, que es una marca española, ¿vale?, que tienen en este caso la fabricación en el sur de España, en la zona de Sevilla. Bueno, pues al final es un tuk-tuk, ¿vale?, 100% eléctrico. Entonces, bueno, pues en este proyecto, y me interesa mucho los que venís del área de la informática, ¿vale?, porque
a través de este proyecto pude conocer la realidad de lo que es un gemelo digital, ¿vale? Mucha gente ha hablado del gemelo digital, pero yo no era capaz de visualizarlo, ¿vale? Entonces, en este proyecto, ¿qué es lo que hicimos? Bueno, pues lo primero, y es la parte más visible, es buscamos un emplazamiento que estuviese en desuso para ponerlo al uso de la distribución urbana de mercancías. Entonces, encontramos un lugar en el parking de Plaza Mayor, ¿vale?, que estaba en desuso, 200 metros cuadrados, había sido utilizado hace 10 o 15 años por parte de la Policía Municipal a bicicleta. Entonces lo transformamos, le dimos la capacidad de carga que se necesitaba y allí teníamos pues cerca de 10, 12 scoobies de este tipo. Estábamos repartiendo entre 1.500 y 2.000 paquetes al día. Ahora os pongo un vídeo para que lo veáis, ¿vale? Entonces, bueno, va un poco alineado con esta parte que os comentaba, es decir, no tenemos la capacidad para entregar con un vehículo desde mi centro, que está muy alejado. Bueno, pues posiciono un centro precisamente en el centro de Madrid y reparto con vehículos un poquito más pequeños, ¿vale? Es complicado, es difícil, ¿vale? Nos encontramos con problemáticas, pero bueno, al final lo conseguimos. Os voy a poner el vídeo para que lo veáis, porque creo que es bastante interesante. La pena es que no suene. No pasa nada, no pasa nada. Os lo voy, si queréis, comentando yo y ya está. Ah, no se está viendo tampoco. Espera, cerramos aquí, ¿no? Sí, tiene cable de audio. Vale. Sí. Bueno, no te preocupes, pongo este sin sonido y si quieres vas probando y se lo voy comentando para que puedan verlo. Volvemos al principio del vídeo, si os parece bien. Entonces, como os comentaba, hub en Plaza Mayor, ¿vale? Kilómetro cero de Madrid. Llegamos aquí con vehículos eléctricos, en este caso con furgonetas pequeñas, ¿vale? Furgonetas que tienen capacidad de 3.500 kilos y salimos con estos vehículos que tienen una capacidad mucho menor, ¿vale? Pero que nos dan pues, una agilidad importante, ¿vale? No tiene nada que ver repartir con una furgoneta con repartir con uno de estos vehículos que te permite estacionar en lugares donde probablemente con una furgoneta no podría estacionar. Lo equipamos con 2 puntos de recarga para la parte de las furgonetas que llegaban. Este es el flujo que teníamos, que venía la mercancía de nuestro centro. Realizábamos una descarga de la mercancía que, como veréis, viene directamente preparada en sacas, de forma que sea un flujo muy rápido, ¿vale? Un intercambio de mercancía muy rápido. Sacamos la mercancía. Esos paquetes que veis separados son lo que denominamos oversize, es decir, paquetes que tienen un mayor peso, que tienen una capacidad un poco más compleja de gestión. Esas sacas que veis ahí las posicionamos dentro de los Scoobic, aproximadamente 4 sacas más los oversize que podamos meter, y salimos a reparto, ¿vale? Aproximadamente, como os comentaba, unos 1.500 paquetes a reparto, con una flota de entre 1.500 y 2.000, con una flota de 10 a 12 Scoobic. Aquí veis la salida, en este caso, desde el centro, simplemente bueno, pues para que veáis un caso. ¿Qué es lo más curioso de este proyecto? ¿Y qué es lo que está relacionado con la parte que os comentaba anteriormente del gemelo digital? Bueno, pues que hicimos algo. Eso es un proyecto europeo, ¿vale? Con financiación, en este caso, de la Unión Europea. Y lo que hicimos fue dotar al centro y a los vehículos de sensorización, ¿vale? De forma que lo que hicimos fue crear lo que se denomina un gemelo digital. ¿Y por qué? Porque lo que buscábamos con este proyecto es, primero, probar el funcionamiento del proyecto y, segundo, ver la posibilidad de llevar este proyecto a otro lugar sin tener que mover los recursos físicos, es decir, sin tener que mover los vehículos, las personas, el almacén. Es decir, operábamos en ese gemelo digital con los datos abiertos del Ayuntamiento de Madrid, ¿vale? Pero estuvimos analizando a qué ciudad nos podría interesar extrapolar este modelo. Y lo extrapolamos. Y lo extrapolamos, en este caso, a Zaragoza, ¿vale? Vimos las dificultades que tenía este proyecto, ¿vale? Allí teníamos un problema, por ejemplo, en Plaza Mayor de gálibo, de radio de giro. Entonces, lo que necesitábamos era un punto o una infraestructura que tuviese mayor capacidad, ¿vale? Y
buscamos con los datos abiertos, en este caso, de otra ciudad como puede ser Zaragoza, y vimos cómo funcionaría el modelo en una ciudad como Zaragoza, sin tener que mover todos esos recursos, es decir, sin tener que invertir pasta, supimos si era la ciudad interesante o no, ¿vale? No os pongo el vídeo porque es replicar el mismo modelo en otra ciudad sin tener que hacer todo esto. Desde Zaragoza estamos ahora mismo desde un hub que está situado en las minas, moviendo aproximadamente 2.500 paquetes al día, ¿vale? Por lo cual, bueno, pues fuimos capaces de maximizar económicamente y también operativamente el proyecto. Y os preguntaréis, ¿y qué ha pasado con Plaza Mayor? ¿Vale? Bueno, pues Plaza Mayor no está operando ahora mismo, ¿vale? Porque teníamos esa problemática, ¿vale? Teníamos dos problemáticas y esto te ayuda un poco a darte cuenta de ciertas circunstancias, es decir, aunque a nivel geográfico era el sitio mejor para poder tenerlo, nos encontrábamos con ciertas dificultades. Os podéis imaginar lo que era entrar y salir de ese hub en la época de Navidad. ¿Alguno ha tenido la experiencia de ir en Navidades al centro a la Plaza Mayor? Bueno, pues eso lo sufrían todos estos señores que están ahí, ¿vale? Entonces, identificamos que, aunque sí, el baricentro era el mejor sitio, probablemente no era el más indicado para este tipo de operaciones, ¿vale? Otros proyectos, y habla el compañero antes de hidrógeno, ¿vale? Y es que si hablamos de electricidad tenemos que hablar de hidrógeno, porque al final es lo mismo. Es decir, el vehículo de hidrógeno es un vehículo eléctrico, lo único que cambiamos son las baterías por una pila de hidrógeno. Bueno, pues nosotros tuvimos la suerte, ¿vale?, de montar la primera hidrogenera en un operador logístico en España, ¿vale? Lo hicimos en Illescas, ¿vale? Montamos una hidrogenera para alimentar, en este caso, las carretillas que operan dentro del almacén, ¿vale? Y ya que nos poníamos con esta parte, dijimos, bueno, pues, ¿qué podemos hacer además? Y dijimos, bueno, pues vamos a utilizar la hidrogenera para abastecer un vehículo a hidrógeno, o una furgoneta a hidrógeno. ¿Vale? Pues parece interesante. Y entonces nos pusimos a buscar una furgoneta de hidrógeno y nos encontramos que no había una furgoneta de hidrógeno en el mercado. Y si no lo hay, ¿qué haces? Pues la inventas, ¿no? Joder, vamos a ser los primeros que tengan un vehículo de hidrógeno para la distribución urbana de mercancías. Bueno, pues nos pusimos a buscar, hablamos con los distintos fabricantes europeos y les pusimos el proyecto. Oye, nos interesa una furgoneta, queremos comprarte una furgoneta, pero queremos comprártela con la condición de que nos dejes meter mano en la centralita de tu vehículo. ¿Cuál fue la respuesta de todos ellos? No. ¿Vale? Y entonces, pues, fuimos a otro mercado, ¿vale? ¿A qué mercado creéis que fuimos? Al asiático, ¿vale? Concretamente al chino, ¿vale? Entonces nos fuimos a ver a los señores de Maxus y les dijimos, oye, tenemos un proyecto, hacer esto. ¿Pero me vas a comprar la furgoneta? Sí. Lo que tú quieras. Entonces le compramos la furgoneta. Compramos la furgoneta y nos pusimos a realizar un proyecto en el cual hicimos un poco lo que habíamos hecho antes con el vehículo diésel, pero lo hicimos en este caso ahora con un vehículo eléctrico para instalar en este caso una pila de hidrógeno, hacer el carrozado, etcétera. No soy un experto en hidrógeno, ¿vale? Pero os quiero contar nuestra experiencia, ¿vale? ¿Por qué nos encontramos? Que en este momento, estamos hablando hace 3 años más o menos, no había normativa específica para el hidrógeno. De hecho, nos regíamos por la normativa de las gasolineras, del gas, etcétera, ¿vale? Y bueno, pues nos pusimos a avanzar en el proyecto, compramos el vehículo, lo transformamos, todo desarrollado, y llega el momento de ponerlo en uso, como pasó con el otro, y ya no nos iba a pasar lo mismo, ya no nos iba a pasar que tuviésemos otra vez problemas con los test y demás. Pero se nos vino una cosa encima y es, vale, ya tenemos el vehículo funciona, el vehículo se puede mover de A a B, tenemos la hidrogenera que lo alimente, pero queremos salir a la calle. ¿Hay cómo homologar? Bueno, pues nos pusimos a buscar quién podía homologar este vehículo. No había nadie que lo homologase. Al final conseguimos, a través de un partner, que lo homologase y demás. Y cuando vamos a homologarlo, nos encontramos con los distintos procesos de homologación, ¿vale? Y nos encontramos con los distintos ensayos, ¿vale? Entonces nos encontramos con un ensayo muy interesante que empezaba por DES y acababa por tructivo, ¿sabes? Es decir, al final las homologaciones están pensadas para procesos de X vehículos, ¿vale? Yo tenía un vehículo y quería homologarlo, pero si tengo que destruirlo, pues creo que me quedo casi mejor con el vehículo, aunque lo pueda mover
en mis instalaciones del punto A al punto B, ¿vale? Entonces, bueno, pues al final tengo un vehículo de 3.500 kilos, con capacidad para moverse, con capacidad para alimentarse, con capacidad para operar hidrógeno, pero que solo lo puedo operar a día de hoy en entorno cerrado, ¿vale? Cosas que pasan. Volvemos otra vez a lo que os comentaba antes. Al final va mucho más adelantada la innovación que la regulación, ¿vale? Entonces, los que tratamos de ser punta de lanza en alguno de estos aspectos, pues a veces nos encontramos con dificultades. ¿Esto fue un problema? No, nos permitió aprender, nos ha permitido desarrollar cosas y bueno, pues yo creo que es interesante, hay que estar en este punto para tratar de ser punta de lanza en ciertos aspectos, ¿vale? Bueno, algunos aspectos relacionados con este proyecto. Otro proyecto que no os voy a poner porque dura bastante, pero me parece bastante interesante y os lo dejaré para que lo tengáis, es el proyecto Reinventing Cities, ¿vale? Esto lo lanza el C40, ¿vale? C40 pone distintas parcelas que están en desuso a disposición para empresas privadas que quieran explotarlo. En este caso, lanzaron 3 parcelas, ¿vale? Una probablemente la conocéis todos, no era una parcela en este caso, era un edificio, que es la antigua nave de Clesa, ¿vale? Que está situada justo al lado de Ramón y Cajal, ¿vale? Que la que se le buscaba es un uso precisamente científico y relacionado con la salud, ¿vale? Otros terrenos en la zona del aeropuerto, que era para un uso residencial, y 2 terrenos en la zona de la Talayuela, ¿vale? Cercano a Mercamadrid, para que os situéis, ¿vale? Entonces nosotros nos presentamos a este proyecto y ganamos el proyecto, ¿vale? Y lo que hacíamos era, bueno, pues desarrollar un proyecto en torno a esas 3 patas de sostenibilidad que lo hemos comentado, y la parte más relacionada con el medio ambiente era los dos almacenes estaban totalmente cubiertos de paneles solares, al igual que pasa con la hidrogenera que tenemos en Illescas. ¿Y qué es lo que pretendíamos desarrollar? Pues lo que pretendíamos desarrollar es, por un lado, electricidad que pudiesen alimentar los cargadores eléctricos que iban en uno de los edificios que llevaba un parking arriba, es decir, uno de los edificios tenía doble altura, ¿vale? Os dejaré el vídeo para que lo veáis, capacidad de entrada de camiones a 2 alturas, y otro edificio tenía 2 alturas, pero lo que se hacía era, en la planta baja era una nave paquetera, en la planta de arriba era todo un parking, ¿vale? Que además iba cubierto con paneles solares, y llevaba justo en el acceso una hidrogenera que pretendíamos que fuese de acceso público, ¿vale? Es decir, generar hidrógeno y que cualquier persona pueda acudir a alimentar ese hidrógeno, ¿vale? Ganamos este proyecto, estamos a la espera de qué ocurre con él, porque bueno, pues ha habido distintas circunstancias complejas, pero bueno, simplemente para que lo tengáis y si queréis echarle algún momento un vistazo. Y ese es el proyecto con el que me gustaría concluir, ¿vale? Porque ya vamos bastante mal de tiempo, ¿vale? Y es, siempre pensamos en electrificación y en el uso de vehículos, ¿vale? Pero hay otra forma de electrificación, ¿vale? Este proyecto empezamos a trabajarlo hace cerca de 8 años, ¿vale? No estaba yo todavía ni siquiera en Citilogging, y lo que se pretendía era, bueno, pues si tenemos un verdadero problema en cuanto a la distribución de mercancías, en cuanto a la llegada de mercancías al centro de la ciudad y en cuanto al reparto, vamos a buscar infraestructuras que estén en desuso para ponerlas al servicio, ¿vale? Ahora voy a poner el vídeo para que lo veáis. ¿Pero qué es lo que se ha buscado con este proyecto? Bueno, pues lo primero, tratar de reducir el número de vehículos que entran a la ciudad, ¿vale? Es decir, por cada 100 paquetes que metemos en la red de metro, pues aproximadamente anulamos un vehículo que entra a la ciudad a repartir, ¿vale? ¿Y qué es lo que buscamos además? Bueno, pues hacerlo evitando movimientos nuevos, ¿vale? Entonces, Metro de Madrid, en este caso lo hicimos en la línea 3, ¿vale? Ahora veréis el vídeo. Cuando tú llegas a las 6 de la mañana, si sois los más madrugadores y vais justo a la hora de la apertura del metro, claro, el metro no sale de la primera parada y va andando, imaginaos, si en el centro de la línea tendréis que esperar 20, 25 minutos hasta que llegase el tren. Entonces, ¿qué es lo que hace Metro de Madrid? En este caso, desde sus almacenes, donde duermen los trenes en la noche, en este caso desde Villaverde, lanza una serie de metros que van en vacío y que se posicionan a lo largo de la línea de metro para que tú no tengas que esperar esos X minutos. Entonces dijimos, vale, si ya se están moviendo esos metros y se están moviendo con vagones que están totalmente vacíos, metamos mercancía en esos vagones, llevémoslo hasta una estación en la cual haya espacio, en el cual se pueda utilizar como microhub y realicemos el reparto desde este punto, ¿vale? Es decir, al final, Metro de Madrid
es una réplica de la ciudad debajo de tierra. Esta es la realidad. Yo además lo desconocía, pero es una de las redes de metro con mayor número de ascensores que hay en Europa, ¿vale? Por lo cual, bueno, pues os dejo un vídeo para que veáis un poco cómo trabajamos. ¿Le puedes dar tú al vídeo? Yo creo que si pincha directamente la imagen te sale. ¿No? Pues... Control y control A. No, control. Es que no me estaba dejando. Por eso vamos a control C. Vale, pues aquí. Ok. Estaba aquí abierto, ¿no? Pongo en el Chrome, pero bueno. Da igual. Pararle. No sé por qué se ha quedado todo esto señalado. Vale. ¿No se oye? ¿No? Bueno, pues por lo del principio ya está. No pasa nada. Por lo del principio. Bueno, como os comentaba, esto no es una imagen real, ¿vale? Entonces, como veis aquí, sacamos una serie de vagones llenos de mercancía, ¿vale? ¿Qué pasa antes de todo esto? Bueno, pues lo que ocurre es que hay que preparar toda la mercancía. A las 4:30 aproximadamente terminamos la parte de la clasificación y la preparación de los pedidos para este cliente, ¿vale? Y lo metemos en una furgoneta de forma que vayamos hasta el centro de la ciudad. En este caso, nos trasladamos a instalaciones de metro, ¿vale? Que están, en este caso, en la parte de Villaverde, para apenas 15 minutos de traslado. Descargamos la mercancía, la subimos al tren, 5 de la mañana, ¿vale? Aquí en este piloto estamos moviendo aproximadamente 1000 paquetes al día, ¿vale? 800.000 paquetes. Entonces, allí teníamos personal ya esperando la recogida de la mercancía, la llevábamos hasta un pequeño micro-hub, en este caso estábamos en la zona de embajadores, y luego íbamos a la zona de Plaza España, ¿vale? 2 estaciones que utilizamos dentro del piloto. En esos almacenes teníamos esperando este tipo de carros, ¿vale? Son carros, en este caso, apoyados por electricidad, de forma que, bueno, pues evitábamos el tener más vehículos, más furgonetas repartiendo dentro de la ciudad. Claro, la mercancía llegaba a las 5 de la mañana, ¿vale? Como comprenderéis, no salimos a las 5 de la mañana a repartir, ¿vale? Esperábamos hasta una hora prudente para poder entregaros en cualquiera de vuestras casas, porque si no, bueno, pues creo que a ninguno de nosotros nos hace gracia que a las 7 de la mañana nos entreguen paquetes en nuestra casa. Y es un proyecto que me gusta explicarlo, que me parece súper interesante. Ya estamos analizando la viabilidad con el Metro de Madrid de que pueda ser una realidad, ¿vale? Y de que otras empresas se sumen al proyecto, porque para nosotros como operadores logísticos tiene 2 ventajas principales. Una, bueno, pues podemos conseguir, si os habéis fijado, hemos transportado la mercancía con un vehículo totalmente eléctrico, por lo cual, bueno, pues podemos conseguir que no se utilice ningún vehículo a combustión en todo el proceso, ¿vale? Y el segundo es que cada vez es más complicado, y estos señores en la parte de middle mile y de transporte de larga distancia tienen un problema aún mayor, es que es encontrar transportistas, encontrar conductores, ¿vale? Cada vez es más complicado. Nosotros en la parte de la última milla solo pedimos 2 cosas, ¿vale? Una, que estén en una situación regular, y 2, que tengan carnet de conducir, ¿vale? Del resto ya nos encargamos nosotros, de la formación, etcétera. Pero aún así es complicado. Entonces, con este tipo de proyectos lo que evitamos es necesitar, en este caso, ningún carnet de conducir. Podemos tener a gente, bueno, pues repartiendo con esos carros, por lo cual nuestro, bueno, pues nicho de búsqueda de nuevos profesionales es mayor, ¿vale? Por lo cual, bueno, pues era el último de los proyectos. Hay más, pero creo que con esto es más que suficiente. Quería traeros una visión distinta, ¿vale?, de cómo realizar la distribución urbana de mercancías, en este caso, de una forma
sostenible en las 3 patas que comentábamos antes. La sostenibilidad medioambiental, claro está, pero también la económica y la medioambiental. Y hasta aquí quería llegar. Muchísimas gracias.